Advertencia, lo que viene a continuación es no apto para mentes aburridas. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de nuestra insaciable curiosidad. Señoras y señores, porque todo en la vida tiene su ciencia. Aquí comienza All You Need Is Love. El show de ciencia y tecnología más querido del mundo. Con la conducción del periodista Iván Rimaza. ¿Cómo están? Bienvenidos. Hoy se fueron todos los aplausos, toda la música que generalmente tenemos acá. Ahí sí, empezamos completamente en vivo por TV USACH y también por Radio USACH, la 94.5 FM. Recuerda también que a lo largo de todo Chile nos puedes seguir por Mundo Pacífico y también por Zapping, porque tenemos ahí la señal de TV USACH para que nos sigas de Arica a Magallanes, incluso en el mundo completo. Con Zapping puedes seguirnos también en vivo por internet. Estamos de lunes a viernes desde las 11 de la mañana hasta el mediodía, repito, completamente en vivo y en directo. Y si no, las grabaciones de todo esto quedan disponibles en YouTube de TV USACH y también en el Spotify de Radio USACH para que lo revises cuando quieras, como quieras, en el contexto que se te antoje. Oye, y antes de ir con la pregunta que siempre hacemos, les queríamos comunicar una noticia sensible. Falleció Rodrigo Rucio Ulloa. ¿Quién era Rodrigo Rucio Ulloa? Para aquellos que nos están escuchando, ex compañero de labores acá en Radio USACH, también en TV USACH, cuando se llamaba en ese momento Santiago Televisión. Participó de tantos programas como Razones Editoriales, Sin Tacos ni Corbata, que era el matinal también que hacía junto a Daniela Figueroa en esta emisora. Ahí tenemos varias fotos de él con distintos famosos, con Paul McCartney, con varias figuras del rock. Era redactor creativo también de esta Radio USACH, es decir, todas esas frases que ustedes escuchan antes de que parten los programas o los comerciales eran escritas por la brillante mente de Rodrigo Rucio Ulloa, a quien desde acá le mandamos un abrazo donde sea que esté, muy cariñoso. De verdad, una noticia que nos afecta, que nos da mucha pena, porque uno trabaja con gente y se termina siendo amigo, lamentablemente, de estas personas. Entonces sus decesos, por supuesto, nos afectan muy profundamente. Y si tú estás escuchando esto, probablemente lo conocías, como te digo, de Sin Tacos ni Corbata, Razones Editoriales. Así que también espero que esta noticia se la puedas compartir a todos aquellos que alguna vez escucharon la voz de Rodrigo Rucio Ulloa en la radio y que los hizo feliz, porque qué bonito que es hacer radio, qué bonito que es hacer tele y llegar a la casa de todos ustedes. Es como que nos conocieran, pero sin que nos conozcamos. Lo mismo para Rodrigo Rucio Ulloa. Así que en paz descanse, Rucio, y la mejor de las vibras. Sigamos ahora sí con el programa, ¿te parece? Sí, ahora sí. Una pregunta para empezar este programa. ¿Te gusta pelear o no te gusta pelear? ¿Te gusta pelear o no te gusta pelear? Hay personas que dan cara frente a una discusión, piensan con claridad, argumentan bien y no se descompensan, pero otras personas se bloquean, se van o dicen cualquier cosa, se estresan. ¿Por qué pasa esto? Bueno, no se trata solo de carácter, es biología, porque cuando percibimos un conflicto con otra persona, nuestro cerebro lo procesa como una amenaza. Se dispara la amígdala, un sistema que es de alarma, por decirlo de alguna manera, lo tenemos en la cabeza y que no razona. La amígdala evalúa rápido y actúa rápido, y cuando detecta peligro, activa el estrés. Por eso, a veces al discutir, entramos en un estado de alerta que originalmente era para enfrentar depredadores. Entonces, ¿evadir el conflicto es una elección o una reacción automática? Un poco ambas. La respuesta inicial es automática, siempre, pero lo que haces después de que se desacelera el corazón, eso es una elección consciente. Y el neurocientífico Stephen Porges ha demostrado que la capacidad del sistema nervioso de mantenerse regulado ante el conflicto depende, en parte, de qué tan bien calibrado está el sistema nervioso. Y eso va a depender de las experiencias tempranas que tuvimos, del entorno en el que uno creció y de si ese entorno fue predecible y seguro o no. Eso explica por qué la reacción frente al conflicto varía tanto entre personas. Entonces, la pregunta, porque al final no es que unos sean valientes y otros cobardes. ¿Cómo se hace entonces para amigarse con el conflicto? Bueno, según la neurociencia, entrenando el sistema nervioso, exponiéndose, y no para, ojo, esto es muy importante, no para eliminar la respuesta, sino para cambiar cómo la interpretas. Porque las personas que toleran el conflicto no son las que menos sienten. De hecho, fisiológicamente se estresan similar a los que evitan el conflicto. La diferencia está en que han aprendido a moverse dentro de esa incomodidad. O sea, logran actuar sin que desaparezca el malestar. Acá empieza. En homenaje a Rucio Ulloa, All You Need Is Love. Te escuchamos. Esto es Conexión Cuántica. Quantum Connection.
Redes sociales, Ya llegamos, tenemos ya. varias de Ya ellas, la empezaron. @Radio Usach, ya cállense los que están hablando ahí, @Usach Oficial, @Diario Usach y @Usach Oficial. En todas ellas encuentras contenido curiosísimo respondido por las mentes más brillantes que invitamos a este programa, como por ejemplo... no está el ejemplo. Siempre tiran un ejemplo acá. La marihuana mata neuronas. El botón del semáforo sirve de algo. Los terremotos son predecibles. Eso y más en nuestras redes sociales. No te va a dar la respuesta ahora. Puedes escanear aquí abajito a la derecha un código QR que aparece en la pantalla y te vas a ir como si fuera la carta de un restaurante, pero gratis, a ver todas estas respuestas por los que saben. Como por ejemplo esta última que subimos ayer, mira. Uno no puede pensar que el que llega a tu país no se va a meter en nada y no puede hacer nada porque es un ser humano. Los venezolanos nos quitan el trabajo. ¿Qué dice la experta? Me parece que los venezolanos han ocupado rubros que los chilenos también habían abandonado, porque o pagan poco o porque una especie de estatus. Pero también es cierto que los venezolanos han creado una serie de negocios, por ejemplo, casi todos los minimarkets que existen en el centro de Santiago. Entonces estamos hablando de población además que tiene un poder adquisitivo. No es la población más pobre. O trajo, venía con dinero, o acá logró hacerse algo de dinero e instalarse con un negocio. Uno no puede pensar que el que llega a tu país no se va a meter en nada y no puede hacer nada porque es un ser humano. O sea, la pregunta es ahí, ¿por qué no contratas a un chileno si también tiene que ver con el empleador? O sea, contrato al de acá porque le pago menos, no es culpa del que... Como que contrataron a mi amigo porque cobraba más barato y ya no soy su amigo de este compadre. Claro, no es problema de ese, también es problema del propio mercado. Me parece que no es cierto de que estén quitando trabajo. Parte de lo que conversábamos todas las semanas acá, no solamente sobre la ciencia típica, ¿no? Del laboratorio, las batas blancas, las matemáticas y qué sé yo, sino que también las ciencias sociales, todo tiene su ciencia de alguna forma y estábamos hablando sobre desplazamientos humanos, migración, qué es lo que pasa cuando una persona migra a otro lado, cómo ha evolucionado la migración. También ella nos decía, la experta, que ya no es de norte a sur o de sur a norte, como era 50 o 100 años atrás, sino que hoy en día se están dando migraciones de sur a sur, es decir, entre países hermanos como Chile con Argentina, Chile con Venezuela, Chile con Perú, Haití con Venezuela, Haití, etc. Y eso es novedoso, al menos desde la gente que estudia las migraciones no se daba antes de esta manera. Veamos qué es lo que nos comentaron. Ustedes pusieron ahí, vale.kj dice, puro racismo camuflado. Sí, pues. Al final lo que dicen de que los venezolanos nos quieren el trabajo no puede ser la falacia más grande, porque ¿qué trabajo te están quitando? ¿Qué trabajo? ¿De verdad qué trabajo te están quitando? ¿O a qué pega tú has ido y te dicen, no, sabes que no vas a poder postular este trabajo porque tenemos una lista de venezolanos que están aquí? No, pues eso no pasa. Es un fenómeno muchas veces que ocurre porque nos empezamos a sentir como invadidos, ¿no? Y ves que están en el mini market, o que te atienden en la bencinera, o que te hacen los despachos de distintos productos, pero no podemos de ahí a decir que nos están quitando el trabajo. Sí, además, como decía la experta también, no le echemos la culpa a la persona, si al final somos nosotros entre pares, nos estamos peleando entre amigos casi, si el empleador es el que debería tomar estas decisiones de manera más correcta, ¿no? El mercado debería regularse de mejor forma. No, Polino otra vez dice, súper de acuerdo con la experta, al final todo depende del empleador. Exacto. ¿Por qué va a ser culpa? Yo da el ejemplo perfecto ahí. Es como, imagínate, yo tengo un amigo que postuló la misma pega que yo y contrataron a ese amigo porque él cobraba más barato y yo me voy a enojar con él. No me enojo con el empleador que me desestimó a mí. No tiene ningún sentido. Seguimos con más All You Need Is Love. Y ahora, ¿quién podrá explicarnos? Vamos a hablar sobre los sexos. Masculino, femenino, géneros. ¿Son lo mismo? ¿Son distintos? Incluso la categoría de sexo deberíamos cuestionarla. Lo vamos a hablar con Lu Chicha, autora de Contra el Sexo como categoría biológica. Lu, te damos un aplauso. Gracias por estar acá en el programa. Hola, Johan, ¿cómo te va? Muchas gracias a vos por la invitación. Oye, Lu, partamos por algo que yo creo que una persona que, digamos, no está actualizada en términos de sexo y género podría decir al escuchar esta conversación como de cuestionar la categoría de sexo. Por eso quiero dejarlo para más adelante. Y lo voy a decir como personificando a esta persona. Como, oye, pero yo ya había logrado hacer la diferencia entre sexo y género. Ya me habían dicho que el sexo era el biológico, ya me habían dicho que el género era social y cultural. ¿Por qué ahora vamos a cuestionar el sexo? Entonces partamos haciendo como esa definición niveladora, ¿no? De sexo versus género. Sí, yo creo que esa inquietud es muy importante porque en general solemos pensar que nuestras prácticas sociales y nuestro comportamiento va por un lado y nuestra biología va por el otro. Eso es lo que alimenta lo que llamamos desde la epistemología feminista la dicotomía entre sexo y género, ¿no? La idea de puedo ocuparme de esto biológico
independientemente de lo social, o puedo ocuparme de esto social independientemente de lo biológico. Pero fíjate que hace como más de 30 años, en biología molecular surgieron algunos conceptos que nos previenen de dar continuidad a estas divisiones que terminan siendo ficticias cuando hablamos de nuestra propia materialidad biológica. ¿Por qué? Nociones como la de plasticidad nos enseñaron que cambiamos biológicamente a través de la experiencia social. Esto es muy importante porque significa que cuando yo tengo un comportamiento o ciertos hábitos, esos hábitos se expresan biológicamente. Entonces, si partimos de asumir que en nuestras culturas occidentales y occidentalizadas, nuestras prácticas sociales están atravesadas por lo que llamamos normativas de género, es decir, ciertas ocupaciones que son dadas a los cuerpos femeninos y ciertas ocupaciones que son dadas a los cuerpos masculinos, a la vez que negadas algunas a los femeninos y negadas a los masculinos, entonces podríamos dar cuenta de que estas prácticas sociales están indefectiblemente generizadas. Y si tienen un correlato en nuestras... ¿Generizadas, perdón? Que están atravesadas por estas normativas, Ya. es decir, que las niñas juegan a ciertos juegos, no se trepan a los árboles, usan vestido, se cruzan de piernas, los niños tienen habilitado el juego de la lucha, Claro. deportes de competencia, etcétera. Esos comportamientos tienen un correlato molecular, se expresan biológicamente. Entonces, cuando vemos biología, no estamos viendo cuerpos libres de cultura en un sentido material, estrictamente hablando. Entonces, ahí tenemos que cuestionarnos de realmente la legitimidad de esta distinción, cuando en realidad no sabemos de nuestra biología qué sería aquello dado por lo que llamamos naturaleza o dado por las prácticas culturales, porque mis células no dividen entre esto viene desde siempre y esto es resultado de mi práctica social en la vida adulta, digamos. Pero pese a que lo social y cultural se cruza por lo biológico y lo biológico se cruza por lo social y lo cultural, el consenso hoy día pareciera ser que son dos cuestiones totalmente separadas, ¿no? En realidad, mira, nadie hoy, y te hablo por ejemplo... El consenso me refiero como a la masa, lo que la gente entiende por claro. sexo y género. Sí, fíjate que esto es muy loco, porque en realidad, o sea, en el imaginario social sí solemos como asumir que nuestra biología es algo diferente y que no tiene relación con nuestras prácticas sociales. Pero nadie en la comunidad científica hoy, en las ciencias biológicas, especialmente en las biomédicas y sobre todo en las neurociencias, porque el cerebro es el órgano más plástico que tenemos, es decir, el que más cambia con nuestra experiencia social, te va a sostener esta distinción de manera radical. Porque justo la noción de plasticidad rompe con esta idea de podemos distinguir entre lo social y aquello que no sería como resultado de lo social, sino de lo que se llama natural, que yo también cuestiono esta categoría, pero eso lo podemos ver más adelante. Sí. Lo que te van a decir en el caso como predominante, por ejemplo, en las neurociencias, es que habría una suerte de organización prenatal, biológicamente hablando, digamos, y que después a eso se le sumaría postnatalmente la práctica social. Yo discuto esa distinción porque también como que reproduce lo que se está criticando, que es la supuesta distinción entre aquello que sería natural y aquello que sería social, porque si somos realmente consecuentes con la idea de plasticidad, no podemos asumir que cuando somos procesos de gestación hay algo que está libre de contexto. Sí. Oye, cuando tensionamos el sexo como categoría biológica, es decir, masculino y femenino, ¿estamos buscando otra alternativa? Porque mi pregunta de fondo es, ¿la biología clasifica cuerpos? ¿O de repente deberíamos prescindir de categoría? Tu pregunta es súper importante. Mira, en las ciencias biomédicas necesitamos clasificaciones. Sí, po. El problema es que cuando clasificamos a través de la categoría de sexo, y esto en parte nos dice un poquito qué es la categoría de sexo, solemos confundir el sexo con nuestra biología en sí. Cuando yo digo sexo masculino, parece que estoy haciendo referencia a una descripción neutral de un sistema reproductivo. Claro, Y en si tiene realidad- espermio o tiene óvulo. Exactamente, pero en realidad la categoría de sexo no está dando cuenta de una descripción neutral, sino que al mismo tiempo es una interpretación acerca de cómo se desarrolla tu posibilidad reproductiva y cómo resultan las diferencias biológicas que en efecto hoy observamos entre hombres y mujeres. Y esa forma de interpretar nos remite a la idea de diferencias naturales, ahistórica y transculturales. Sí. Es decir, saca la biología de la historia. Entonces, cuando hablamos de clasificación, mi cuestionamiento es ¿por qué partimos de posibilidades reproductivas cuando se ve que en el ámbito biomédico la mayoría de las veces
esas posibilidades reproductivas no tienen relevancia clínica para explicar las prevalencias, es decir, las enfermedades que son más frecuentes en mujeres y viceversa, las enfermedades que son más frecuentes en hombres, salvo cuando hablamos de enfermedades estrictamente del sistema reproductivo, por ejemplo, cáncer de útero, por supuesto que sí. Claro. Pero cuando hablamos de otros diagnósticos y sintomatologías como para el síntoma del infarto de miocardio, por ejemplo, a veces decimos hay diferencias de sexo entre hombres y mujeres, porque los hombres suelen tener mayor dolor de pecho y brazo. Primero, que en biología nada es absoluto. No es cierto que todos los hombres tienen esta sintomatología y todas las mujeres tienen sintomatologías más asociadas a lo digestivo, ¿no? Claro. Sino que hay promedios. Hay mujeres que pueden tener dolor de pecho y brazo y hay hombres que pueden tener más sintomatología asociada con el sistema digestivo. Y segundo, esa sintomatología diferencial no nos está diciendo que resulta de las diferentes posibilidades reproductivas, porque como decíamos antes, pueden resultar de prácticas sociales que implican un sistema binario en función de ser mujer y de ser hombre, qué hacen las mujeres, qué hacen los hombres, y que esas prácticas pueden impactar en parámetros de relevancia clínica, en este caso, relacionados con la sintomatología que tiene que ver con dolor de pecho, brazo generar o sistema sesgos digestivo. de diagnóstico. Exactamente, es justamente eso, partir de esa clasificación es reduccionista. Oye, Lu, y yo pienso, ya, eso a nivel biológico, médico, los impactos ya los explicaste, pero a nivel social, ¿cómo sería prescindir del sexo como categoría? Y te lo pregunto porque están los baños divididos por hombre y mujer. Total. Hay vagones de repente en ciertas ciudades de metro o de tren que son solo para mujeres porque, bueno, hay varones que acosan lamentablemente. Entonces, ¿cómo se daría esta definición si no por sexo? Lo estoy dando muy en la práctica, ¿no? Pero la gente se pregunta esto porque socialmente igual nos organizamos en torno masculino-femenino. Pero lo que decís es muy fundamental porque nuestra vida social se organiza en función de una clasificación genital céntrica, ¿no? Esa es nuestra forma de dividir el mundo y solemos pensar que es una división natural, que así es en la naturaleza y que la comunidad científica y nuestro imaginario social solamente distingue aquello que ya está dado. Pero en realidad cuando historizamos un poquito de dónde viene la categoría, lo que vemos es que no es algo naturalmente dado porque hay personas que gestan y personas que no. Porque también podríamos hablar de otros tipos de clasificaciones que podrían ser relevantes para organizar la vida social, pero que no funcionan de esa manera hoy por esta lectura genital céntrica. Pongamos por caso... ¿Cuál otra? Sí. Yo siempre a mis estudiantes les pongo un ejemplo hipotético. Ya. Vamos a suponer que el día de mañana todo se divide en grupos sanguíneos, ¿no? Sin tener en cuenta el positivo o negativo, sino como el A, AB, como el cero. RH y todo eso, sí. Sin el RH, que es el negativo positivo, ya. sino solo con el A, AB, 0. Son como 4 grupos los más sanguíneos. masivos, Sí, B, A, AB y 0. Ya. Entonces, en función de eso, cuando vos naces, o sea, ya sabemos tu grupo sanguíneo y entonces en función de eso te vamos a dar una vestimenta. Te vamos a dar cierto acceso a ciertas prácticas. Entonces ahora vamos a tener un mundo dividido según 4 grupos humanos, ¿no? Independientemente de la genitalidad. Si vos te pones a pensar que realmente eso podríamos hacerlo y que esas prácticas podrían impactar correlatos moleculares, estaríamos ante otra forma de ver la sociedad y el mundo. Eso por te iba a ejemplo. decir, si es que usáramos, perdón que te interrumpa, pero si usáramos esa categoría por grupos de sangre, inevitablemente las personas que pertenecen a un grupo u otro empezarían a culturalmente diferenciarse de los otros grupos sanguíneos. Sí, y suponete, el problema es pensar que las clasificaciones tienen que estar jerarquizadas, y esa es una buena pregunta. ¿Las clasificaciones inherentemente jerarquizan? La de sexo sí. Porque cuando dividimos el mundo según la genitalidad, sabemos que en estas culturas androcéntricas lo más valorado son las personas que tienen pene y, por supuesto, hombres que tienen pene, ¿no? Porque hay personas con pene que no se identifican hombres y sufren otras marginalizaciones y, bueno, y opresiones en la vida social. Sí. Pero, claro, cuando nos ponemos a pensar que si dividiéramos en grupos sanguíneos y tenemos actos consecuentes y también queremos simular una jerarquía, yo te diría, mira, acá las personas que más valen son las 0, porque son personas cero negativas, claro. O dadoras universales, poner así. Entonces, estas personas las vamos a habilitar para lo que esté más valorado en esta cultura. Que podremos, por ejemplo, lo que está más valorado en esta cultura es el trabajo doméstico. Está súper valorado, está súper bien pago, la gente se pelea por ser cuidadora. Pero la gente 0 tiene ese privilegio. Imaginémonos esa dimensión de lo social. Arbitrario que es. Y lo arbitrario que es también como lo hacemos ahora. Yo creo que eso es lo bueno. Eso es lo que estoy diciendo, tal cual. ¿Por qué es arbitrario? Porque según las neurociencias no es arbitrario. El discurso predominante lo que te dice es
¿sabes qué? Vos nacés con un sexo cerebral y ese sexo cerebral determina que las personas con vulva sean mujeres y estén habilitadas para la empatía y la comunicación, y que las personas con pene sean hombres, por supuesto heterosexuales, todos, y que estén habilitados ellos para la fuerza, para el ejercicio de la fuerza y para el ejercicio de pensar, el intelecto. Eso es lo que nos dice la neurociencia predominante. Y es muy importante traerlo a colación, porque son discursos que actualmente están reproduciendo, por ejemplo, la exclusión de las mujeres de ciertas áreas de conocimiento como las ingenierías, ¿no? Sí. Entonces, cuando vemos ese discurso, vemos dos vacíos epistémicos fundamentales. El primer vacío es que hay estudios... Vacío epistémico en el sentido de cómo conocemos lo que estamos conociendo. Sí, vacío, ¿no? En relación a afirmar que hay un sexo cerebral y que ese sexo cerebral causa el ser hombre-mujer y el rol social, que es básicamente que ellas cuiden y que ellos piensen y sean estrellas en el deporte, claro, ¿no? Entonces, esos vacíos son, el primero, en que hay evidencia científica que desmantela la idea de que existe un sexo cerebral. Es decir, que los cerebros son categorizables según dos poblaciones. Cuando yo veo una genitalidad, no voy a saber el cerebro de quien la porta, digamos. Y cuando veo un cerebro, tampoco voy a saber la genitalidad de la persona. Y el segundo punto que a mí me interesa cuestionar, y tiene que ver con la pregunta que lanzaste al comienzo sobre cómo reaccionamos ante las peleas y demás, es cómo se relaciona el cerebro con nuestra vida mental. En las neurociencias predominantes se suele asumir que cerebro y mente son lo mismo. Es decir, que el cerebro es sinónimo de nuestra vida psicológica. Cuando hablamos de vida psicológica me refiero a la idea de cómo deseamos, cómo creemos, cómo reaccionamos ante una pelea, por ejemplo. Sí. Sin embargo, hoy hay una discusión muy fuerte para asumir eso, porque la evidencia científica no lo puede sostener, porque cuando vos ves comportamiento, haces como un análisis retroactivo, es decir, ese comportamiento debe tener una causa cerebral. Entonces, si veo diferencias cerebrales entre, no sé, un cierto patrón de activación neuronal entre hombres y mujeres, es porque ese patrón de activación neuronal causa la diferencia en el comportamiento. Por eso no se deduce del estudio nunca. Lo que vos ves es una correlación, porque también sabemos, como dijimos antes, que las prácticas sociales cambian nuestros cerebros. Entonces, eso que estás viendo, ese patrón de activación neuronal distintivo, que incluso no llega a ser clasificable según dos poblaciones, por lo que dijimos antes, puede ser realmente el resultado o reflejar una práctica social binarizada. Y cuando hablamos de mente, no podemos asumir que el cerebro es nuestra vida mental, porque en estos estudios hay un problema de estructura para poder dar cuenta de eso. Siempre hablamos de correlaciones. No podemos dar cuenta de conexiones causales. Y acá no estamos discutiendo que el cerebro no sea necesario para tener mente, por supuesto que sí. Es como lo que pero no es suficiente. De repente con amigos hablamos sobre las mujeres y los hombres en el humor. Y yo digo, porque algunos dicen en internet que las mujeres no son chistosas o son menos chistosas que los hombres, ¿no? Yo digo, eso me parece que no tiene ningún sentido, pero si tuviera algo de sentido es porque culturalmente están menos expuestas al humor y por tanto creemos que son menos chistosas, ¿no? Pero es como lo que tú decías, porque lo social está influyendo lo biológico de alguna forma. Eso son normativas de género. Exacto. Que es lo mismo que rige la división en los baños y la división en los vagones, pero el género se correlaciona con la genitalidad. Claro. La mayoría de las personas con pene se identifica hombre, la mayoría de las personas con vulva se identifica mujer, pero no es por una conexión causal entre genitalidad y el hecho de ser mujer u hombre, porque los cerebros no tienen sexo y porque además el cómo nos reconocemos no está reducido a los cerebros, sino que tiene que ver con algo relacional. Es un sistema clasificatorio que nos hace reconocibles como especie, pero no significa que sea natural, aunque es real. Pero en las ciencias confundimos la idea de real y natural. Parece que para que sea real auténtico tiene que ser natural. Y en realidad no necesitamos que sea natural para que sea verdadero. Porque realmente son estas clasificaciones las que encarnamos y a través de las cuales vemos el mundo. Ahora, lo que me parece importante destacar es que cuando hablamos de la distinción en los baños, por ejemplo, las personas no miran la genitalidad de la gente que entra. No, po. Porque está la gente vestida en la calle. Lo que performan socialmente. Y vos deducís qué genitalidad puede llegar a tener. Y en función de esa genitalidad, ¿qué deducís? No deducís, produce ovocito, produce espermatozoides. No. Las personas deducimos cómo es ese ser. Sí, si tiene pene, puede ser un ser capaz de ejercer violencia. Claro. Pero esa violencia no es el resultado de un sexo cerebral. O acá de vuelta, primero los cerebros no tienen sexo, pero además, ¿por qué la violencia sería causada, por ejemplo, por la testosterona? Y acá vemos de vuelta que el cerebro, aunque es necesario para tener mente, no es suficiente, porque la violencia es un concepto que atañe a nuestra vida psicológica. Es decir, no podemos hacer una comparación entre primates no humanos y humanos, porque lo que nos distingue como especie es nuestra plasticidad cognitiva, nuestra capacidad de desarrollar lenguaje simbólico y nuestra capacidad de ser dinámicos y cambiar en los contextos y en los entornos. Entonces, la pregunta es, ¿vamos a volver a la idea de
es natural la violencia en los hombres cisgénero heterosexuales y solo tenemos que prevenirla, o en realidad estamos naturalizando, normalizando el ejercicio de la violencia, digamos, en función de las normativas de género. Sí, esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Oye, Lu, te habrás dado cuenta, tenemos preguntas fascinantes acá, pero también tenemos juegos, como por ejemplo... La pecera. Y ya tenemos la pecera aquí, que no tiene peces adentro porque sería maltrato animal, sino que tiene papelitos. Y cada uno de estos papelitos tiene frases provocadoras, reduccionistas que uno puede escuchar relacionadas con género o con sexo. Me encanta. Y la idea es que yo agarre uno de estos papelitos, lo lea a la cámara, y si es que lo que digo te parece una falsedad, una tontera o está equivocado, tú lo matizas, lo corriges y desarrollas una respuesta. Y si es que es preciso, también lo confirmas y desarrollas una respuesta. ¿Te parece? Va. Sacamos entonces un papelito con Lu Chicha. ¿Estoy diciendo bien tu apellido, Lu? Chicha. Sí, en realidad es así, en italiano es ¿En serio? así. Ya, Sí. genial. Yo como soy argentina le digo Sicha, Sicha. porque no sabemos Ah, ya. italiano. Ya. Con Lu Chicha, autora de Contra el sexo como categoría biológica, veamos qué es lo que nos dice la pecera. El sexo se define al nacer. ¿Qué dice la experta? No, falso. En realidad, lo que tenemos al nacer son posibilidades reproductivas. Y una cosa es hablar de nuestras posibilidades reproductivas y otra cosa es interpretarlas a través de la categoría de sexo. El sexo es una categoría que vuelve naturales las diferencias cognitivas entre hombres y mujeres. En realidad lo que estamos diciendo con esa asunción es que las mujeres nacen para el cuidado y que los hombres nacen para pensar y para la fuerza física. Eso es lo que estamos diciendo con sexo. Porque cuando hacemos una historización de la categoría de sexo, vemos que la función principal fue sexar la vida mental, sexar las capacidades cognitivas y conductuales y decir que la mujer tenía como destino biológico la maternidad y el cuidado. Y el hombre el ejercicio de la vida pública en la política y en el ejercicio de la fuerza física y la guerra. Entonces, decir eso es naturalizar una organización de la vida social jerarquizada, porque la categoría de sexo naturaliza una forma de leer los cuerpos donde los cuerpos con pene, que se identifican hombres, valen más que todos los otros cuerpos, digamos. ¿Y podríamos no definir el sexo al nacer? Porque es parte del debate, incluso con las personas intersex, por ejemplo, y la gente dice Sí. como, no, ¿cómo no lo vamos a definir? Tiene que ser una decisión del médico. Eso es tremendo, porque en general lo que pasa con las personas intersex, que para la gente que no sabe qué es, tiene que ver con variaciones asociadas a los caracteres sexuales. Por ejemplo, en relación a los niveles de testosterona que se consideran normales en mujeres y aquellos que se consideran normales en hombres. Cuando hay, por ejemplo, una persona con ovarios que tiene mayores niveles de testosterona que los que tendría que tener, se la considera intersex, es decir, como un cuerpo que no encarna la normalidad biológica en función de una normalidad que en realidad es normativa y que está basada en la idea de dimorfismo sexual, es decir, la idea de que hay dos formas biológicas sobre la base de las posibilidades reproductivas. Esto es falso por varios motivos. La testosterona no es una hormona definida genéticamente, varía muchísimo entre toda la población, cambia a partir de nuestras prácticas sociales y nuestros hábitos, que tienen que ver con la frecuencia de actividad física, con el tipo de alimentación, etcétera. Entonces, en primer lugar, tenemos que demitificar la idea de estos parámetros como normales o naturales. Y en segundo lugar, hay que decir que esas personas no tienen la mayor de las veces riesgo clínico, es decir, no hay problemas de salud. Y la intervención inmediata al nacer, que después genera más problemas de los que previene, en realidad está basada en una normativa de género, no en la idea de sexo, sino en el casillero hombre o mujer, que eso desde los estudios de género le llamamos género, porque son las categorías que funcionan a partir de una representación que hacemos de nuestras biologías y que de vuelta no es producir ovocito o espermatozoide, sino cómo es esa persona. Están definiendo el carácter psicológico y que va a ser funcional a la división sexual del trabajo. Oye, Lu, y si tú fueras, nos queda un minuto, pero si tú fueras Dios y pudieras hacer un cambio en la sociedad, ¿eliminarías el sexo como categoría o preferirías que la gente entienda bien qué significa el sexo como categoría? ¿Cuál sería como tu solución? Digamos, más que solución, ¿cómo te gustaría que fuera el mundo? Yo creo que justamente si fuera Dios, eliminaría la idea que tenemos de que hay un Dios. Porque justamente esa idea que ahora está como desplazada a la teoría evolutiva, en el caso de las neurociencias, es la que nos hace pensar que hay algo que rige de afuera, ya sea en forma de Dios o en forma de naturaleza, ya te entiendo. la manera de clasificarnos. Entonces diría, hagámonos cargo. En realidad organizamos la vida social en función de nuestros intereses. Y hoy tenemos una subjetividad a través de la cual reproducimos los intereses del 1% de la sociedad, que es esa masculinidad cisgénero, blanca, adulta, propietaria, heterosexual, y que si hacemos un repaso por todos los contextos de ultraderecha hoy, vemos que son las personas que gobiernan el mundo, que se creen dueñas del mundo y que están destrozando el planeta. Lu Chicha, autora de Contra el sexo
sexo como categoría biológica de visita a nuestro país. Está haciendo hecho unas charlas en la Universidad de Chile, por si lo quieren visitar, ahí en la Facultad de Ciencias Sociales. No sé si quieres pasar el dato ahí a tu cámara. Sí, de 10 hecho, segundos. paso la publicidad. Wow. Vamos a estar hoy en el Instituto de Estudios Internacionales, en la calle Condel, presentando un libro que coordiné con una colega, Laura Espinosa Suar, que se llama Androcentrismo en la ciencia y la tecnología, aproximaciones desde Chile, Uruguay, Ecuador y México. Así que a las 4 de la tarde les invitamos mucho a esta presentación porque vamos a discutir un poquito las subjetividades que están excluidas de las STEM en general. Perfecto, Luz, te damos un aplauso. Muchas gracias por estar Muchas acá en el gracias programa. a vos, muchas gracias por la invitación. Genial. Seguimos con más, ¿les parece? All You Need Is Love. La máquina del tiempo. ¿Cómo eran las escobas en la antigüedad? ¿Cómo eran las escobas en la antigüedad? ¿Cómo barríamos? Viajemos en el tiempo para descubrirlo, ¿te parece? En la antigüedad las primeras escobas se remontaban a miles de años atrás, para serte honesto. En civilizaciones antiguas como Egipto y Mesopotamia se usaban ramas atadas, hojas de palma o fibras vegetales para barrer. Eran herramientas súper simples, hechas a mano, pero fundamentales para mantener espacios limpios. De hecho, hay un dato curioso: en algunas culturas, barrer tenía un significado simbólico relacionado con limpiar energías o alejar lo negativo, más que la suciedad. Avanzó el tiempo y durante la Edad Media las escobas comenzaron a tener una forma más reconocible: un mango de madera con fibras amarradas en un extremo, y en el siglo XVIII el agricultor estadounidense Levi Dickinson popularizó el uso del maíz escobero. Broomcorn se llama, para fabricar escobas más resistentes y eficaces. De hecho, la típica escoba de paja es de maíz escobero, podríamos decir. Esto permitió producir escobas más duraderas y eficientes para el hogar. De hecho, la clásica imagen de la escoba de bruja proviene justamente de estos diseños antiguos, lo que reforzó su presencia en la cultura popular. Hoy las escobas están hechas de cualquier cosa menos materiales orgánicos. No sé, todavía las puedes comprar de trigo y otras cosas así, pero están hechas principalmente de plástico, fibras de plástico o fibras sintéticas, mangos ergonómicos, y existen distintos tipos según el uso: interiores, exteriores, industriales, entre otros. Además, han surgido alternativas como aspiradoras, robots de limpieza, que lo divertido, si bien han cambiado la forma en que limpiamos, pero tanto las robots de limpieza como algunas aspiradoras también tienen como cepillitos, ¿no? También incluyen este elemento de la escoba, porque no todo lo pueden absorber con el aire, sino que también necesitan arrastrar un poquitito con algo material. ¿Cómo han cambiado las escobas a lo largo del tiempo? Mira, miles de años atrás eran con ramas amarradas u hojas de palma, y hoy día fibras sintéticas de plástico. ¿Qué tal? Vamos a una pausa y volvemos con más All You Need Is Love. Hagamos la corta. Ciencia al paso. Seguimos con más, completamente en vivo desde el estudio 948.000 de TV USACH. Te voy a contar noticias relacionadas con la ciencia. Tenemos había un estudio sobre el cáncer de páncreas que se había publicado, liderado por un científico español, y fue retirado este estudio. Lo sacaron. Era un estudio que afirmaba haber logrado curar el cáncer de páncreas en ratones, y fue retirado por la revista científica Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, la PNAS, tras detectarse un conflicto de interés que no había sido declarado. El estudio describía una triple terapia basada en 3 fármacos experimentales que atacaban la proteína CRAS presente en el desarrollo de este tipo de cáncer, y que, según los resultados, el tratamiento logró la regresión completa en los tumores de 45 ratones, incluyendo modelos con células humanas. La publicación fue retirada después de una revisión que partió en febrero, ya que los autores no informaron que eran copropietarios de la empresa Vega Oncotargets, creada en 2024 para desarrollar terapias contra el cáncer de páncreas. Los 3 investigadores poseen el 25% de la empresa, pucha, qué lamentable, y han solicitado de hecho varias patentes vinculadas a la investigación. La normativa de la revista indica que los miembros de la academia, como los investigadores de este estudio, el señor Barbacid, entre otros, deben presentar sus estudios por una vía distinta si es que tienen intereses que puedan influir en su objetividad o generar ventajas competitivas. Ya fue reenviado el estudio, dicen los investigadores, con la información completa para que lo validen. Ahora, a pesar de su controversia, el estudio sigue siendo relevante desde el punto de vista científico, porque su eventual aplicación en humanos, si es que llega a concretarse, va a requerir años de investigación adicional y ensayos clínicos rigurosos. Vamos a ir ahora, después de esto, con una visita a Antofagasta, porque anduvimos de paseo por Puerto de Ideas y conversamos sobre la microbiota. ¿De qué se trata esto? Me doy un pase a mí mismo del pasado. Vamos con eso.
periodista, y estamos acá con Andrea Calixto, microbióloga neurocientífica que estudia cómo las bacterias influyen en el cerebro, influyen en nuestra salud. Andrea, ¿cómo te va? Muchas gracias por estar acá en el programa. Gracias a ustedes por invitarme, estoy muy contenta, me encantan los puertos. ¿Los puertos? ¿Ah, en serio? Sí. ¿Qué, el mar? ¿Hay algo en particular que te gusta? Me gusta el mar, yo me crié en La Habana y siempre echo de menos el mar si estoy sin él. Bueno. Valoro todos los paisajes. Está en tu zona de confort acá. El mar me encanta, sí. Buenísimo. Oye, Andrea, ¿qué es esto de que las bacterias pueden influir en cómo sentimos o cómo pensamos? Por ejemplo, ¿la dieta podría afectar cómo sentimos o cómo pensamos? Sí, partamos por el principio, o sea, tratemos de hacer un viaje a nuestro interior. Imaginémonos nuestro intestino, que es un órgano grande, muy importante para la función. Todos los órganos son importantes, pero el intestino últimamente ha cobrado una presencia mayor en la conversación de las personas. Ese tipo de conversación ha evolucionado porque ya más o menos todo el mundo reconoce que las bacterias son parte nuestra. Antes, recordemos que las bacterias siempre se trataban como patógenos, las bacterias nos enferman. Antes de que se hablara la microbiota y su importancia, claro. Sí. Aún todavía se habla de las bacterias como algo que te va a infectar, que potencialmente te puede enfermar. Entonces queremos limpiarlo todo, queremos ser asépticos. ¿sí? El mensaje que yo en general transmito es que hay algunas bacterias nos pueden enfermar y también no enferman a todas las personas. Hay que tener un estado particular para que las bacterias sean patogénicas y eso tiene que ver con la conversación entre nosotros y ese mundo. ¿ya? Actualmente las bacterias ya no las vemos como algo separado, son parte nuestra. Entonces son habitantes de nuestro cuerpo. Y nosotros, de cierta manera, también somos habitantes de ellas. Es una mezcla en donde conversamos todo el tiempo. Somos un ser vivo compuesto por muchos seres vivos. Exactamente. Ese término se le ha llamado el holobionte. Y el holobionte es súper importante entenderlo porque nosotros no estamos nunca solos y es literal. ¿sí? Es literal porque las bacterias nos comunican cosas, nos dan cosas. Es decir, nosotros como humanos producimos materia, producimos moléculas, pero las moléculas que producen las bacterias son mucho mayor a la que nosotros mismos producimos. Entonces tenemos una fábrica bioquímica dentro nuestro y es lógico, si uno lo ve desde ese punto de vista, que nos aporten y nos desaporten cuando también no nos están dando lo que necesitamos. Claro. ¿sí? Y también nosotros actuamos sobre las bacterias para aniquilarlas, protegerlas, y ahí está la pregunta que me hiciste respecto de la dieta. La dieta es fundamental en regular qué bacterias tenemos y cómo las hacemos proliferar. Ya. Y esto es así de directo como, ya, hay una persona ansiosa, entonces se tiene que comer un yogur de kéfir para dejar de ser ansioso, o no es tan directa la relación dieta-bacteria y personalidad, o dieta-bacteria y estado de ánimo. Bueno, a mí no me gusta hacer relaciones tan causales porque yo no conozco a todas las personas. Realmente esto es una cosa muy personalizada. Primero que todo, las bacterias que cada uno de nosotros tiene son distintas. No existe un microbioma idéntico entre dos personas, ni siquiera las personas que son gemelas, ni siquiera las personas que viven juntas. Por lo tanto, todos nosotros somos realmente individuos con un micromundo. Entonces, recetas globales prefiero no dar, pero hiciste la mención de algo que es realmente súper bueno, que es el kéfir. Las bacterias y las levaduras y los hongos que viven en el kéfir son muy buenos. En particular, nosotros hemos estudiado algunas de las moléculas que producen las bacterias que están en el kéfir, que son bacterias lácticas que producen dos componentes que son buenísimos, como por ejemplo el ácido láctico o el lactato y el GABA, que es un neurotransmisor. Por lo tanto, ya no te estoy hablando de una fantasía global, te estoy singularizando moléculas que son importantes en el cerebro. El GABA tiene que ver con la benzodiazepina, ¿o no? Clonazepam, esas cuestiones actúan sobre el GABA. Actúan sobre el circuito del GABA y por lo tanto bajan la como la ansiedad. Sí. O sea, también podría haber algo en la microbiota que nos ayude con nuestra ansiedad. Eso es totalmente plausible. ¿sí? De hecho, ese es el tema que se habla hoy en día. Lo que es más interesante o quizás hay que hacerlo más científico, es decir, tú, personalmente tú, ¿cuál es tu microbiota? Quiero estudiarla, quiero estudiar la mía y de hecho existen
donaciones de microbiota en ciertas enfermedades, por ejemplo. Eso en algún momento de la historia va a llegar a ser común. Vamos a poder saber cuál es la biota que te falta a ti, cuál es la biota que te sobra a ti, porque también hay cosas que pueden hiperproliferar dada tu dieta, dada tu composición genética, tu historia de vida también. Una de las cosas que nosotros estudiamos es cómo la historia de vida de las personas afecta la microbiota y cómo la microbiota es un componente heredable. Entonces esa parte es extremadamente, yo diría, es casi como ciencia ficción, porque nosotros estamos acostumbrados a pensar de que nosotros no heredamos las memorias, pero las memorias sí son heredables a través de elementos químicos específicos que actúan sobre nuestro material genético. ¿Sí? ¿Memorias de qué tipo? Memorias, por ¿Memorias ejemplo, en el sentido como literalmente recuerdo de cuando yo estuve con mi abuelita o memorias más como fisiológicas del sistema inmune? Sí, memoria. Esa es la memoria que se ha podido demostrar que existe, que es una memoria teniendo que ver con episodios, por ejemplo. La memoria más recordable es aquella que te produce daño. ¿Sí? Uno tiende a recordar más eficientemente cosas que son nocivas para ti. Nosotros ahora estamos estudiando cómo las experiencias positivas también son heredables y las hemos medido en tiempo. Las experiencias más nocivas se recuerdan más, por más tiempo. Entiendo que lo has estudiado con gusanos, ¿o no? Lo estudio con nematodos, sí. ¿Qué has visto en eso como llamativo? Bueno, primero... ¿Y qué tan traducible al ser humano también? Los gusanos se parecen mucho, o nosotros nos parecemos mucho a ellos porque ellos son más antiguos, entonces hay una jerarquía de cuánto tiempo evolutivo llevan. Por lo tanto, como son más antiguos, han ensayado mejor pruebas y error. Nosotros somos muy jóvenes en la evolución, los humanos llegamos ayer. Entonces es de esperar que nosotros todavía estemos en mejora, estamos en evolución, en muchos aspectos, ¿ya? Estamos en desarrollo. Estamos en desarrollo, somos muy jóvenes evolutivamente, por lo tanto hay un tiempo de perfección que es requerido para que los procesos biológicos realmente se perfeccionen. Es contraintuitivo porque uno dice, el Homo sapiens, Homo erectus, Australopithecus, no sé qué, hemos pasado por un montón de fases, pero aún así somos muy jóvenes comparativamente a otras especies. Sí, somos jóvenes porque, por ejemplo, al principio de los tiempos no existía vida y de repente existió vida y esas fueron las bacterias y por billones de años fueron los únicos habitantes y después aparecieron los gusanos, aparecieron las algas y después pasaron mucho más tiempo que uno ni siquiera puede pensar y allí recién aparecemos. Nosotros fuimos los últimos que llegamos, entonces el tiempo geológico es otra cosa, es muy difícil de comprender. Entonces te quería contar un poco, ya que me preguntaste directamente qué es lo que yo hago. Nosotros hemos descubierto que las bacterias efectivamente comunican a través de moléculas de RNA, por ejemplo, o de metabolitos bacterianos como las vitaminas o como los neurotransmisores que son producidos en las bacterias. Uno cree que los neurotransmisores son propiedad de los humanos. No, los que inventaron los neurotransmisores fueron las bacterias, el glutamato, el GABA, etc. Bueno. Lo usaban para otras funciones. ¿Sí? Claro. Nosotros estamos como reusando o redescubriendo cosas que ya funcionaron en la evolución, ¿no? Y las tenemos en el cerebro ahora. Resulta que los gusanos y las bacterias conversan. Entonces, las bacterias, cuando digo conversación, es una conversación química. La bacteria le transmite directamente al gusano una molécula en particular que tiene nombre y apellido, pero digámoslo acá para fines generales, una molécula de RNA, de ARN, ¿ya? Que es material genético, y a través de esa molécula el gusano entiende que está siendo atacado por una bacteria de una cierta calidad. Y de esta calidad de bacteria él tiene que defenderse. Esa es la información. Yo tengo que defenderme de esto. Entonces, el padre, la madre, el gusano mío es un hermafrodita, por lo tanto es padre y madre juntos. El parental, digámosle, aprendió chocando 2 veces con esta bacteria, porque ocurre en 2 generaciones, que esto es una bacteria patogénica que potencialmente lo puede infectar. Entonces, esa información, cuando pasa a la progenie, y a este es el tipo de memoria que yo me refiero, la progenie no tiene que experimentar 2 veces lo mismo, sino que ya lo sabe, y por lo tanto, cuando aparece la bacteria por primera vez, él se defiende, parte con ventaja. El partido un poquito avanzado. Exactamente. Entonces, el dicho de los humanos de que nadie aprende por cabeza ajena, aquí sí, ellos aprenden perfectamente a través de una memoria genética de los parentales, por lo tanto un sistema máximamente ahorrativo y eficiente, porque la sobrevivencia está involucrada.
Oye, entonces, ¿la herencia no va principalmente o únicamente por el ADN? Estamos viendo que también se transmiten cosas ambientales y me surge al tiro, yo pienso en Charles Darwin. ¿Cómo tensiona la idea de selección natural o la enriquece la idea de selección natural de Darwin? Claro, esta totalmente la enriquece. Esto es una idea que en su tiempo la planteó Lamarck, siempre, y todos se reían de él porque igual los científicos nos toma tiempo también aceptar ideas nuevas, aunque uno pensaría que no es así, pero somos humanos al final. Sí. Esto es una idea de los caracteres adquiridos y en realidad hoy sabemos que ese fenómeno se llama epigenética, que es una genética que está por sobre el DNA, son eventos ambientales, todo esto que te estoy hablando es epigenética, porque el material genético de base no es transformado. ¿Ya? Lo que se transforma es la manera en la cual el DNA se empaqueta. Y eso porque el DNA no está suelto en las células, el DNA está compactado porque es muy grande, entonces no cabe suelto en las células, entonces hay que compactarlo y la manera de compactarlo es usando proteínas que lo compactan en una estructura que se llama el nucleosoma. Y es bien lindo cómo eso ocurre, es muy organizado y sobre esa estructura ocurren modificaciones que lo hacen más o menos accesible. Entonces cuando tú tienes que expresarte, que el genoma se expresa a través del RNA, las zonas inaccesibles están reprimidas, no hay expresión del material genético en esa zona y ese es un mecanismo de herencia. La herencia es completamente, estoy entrando en un tema más técnico, pero es un tema, es una represión de la expresión, aquello que no se puede expresar es lo que es heredable. Oye, y para volver a lo de la microbiota, una frase que alguien que está viendo esto podría hacerse y la quiero desmitificar al tiro, porque hablábamos de cómo la microbiota, las bacterias, lo que comemos puede cambiar nuestra forma de pensar o afectar nuestro cerebro. Una frase como la depresión se arregla comiendo mejor, ¿podría ser en un futuro real? Yo creo que sí, porque de nuevo volvamos a lo más sencillo. La depresión es un desbalance químico. Y lo que las bacterias te otorgan es química, ¿sí? Son químicos que tenemos. Por ejemplo, si tú tienes una deficiencia de vitamina B12, entre otras cosas te vas a deprimir, te pasan muchas más cosas, ¿sí? Entonces nosotros tendemos a pensar en el cerebro como un ente distinto. El cerebro usa el cuerpo para moverse de un lado a otro. No, son parte de un todo. Y la química que tenemos en nuestro intestino impacta la química en general del cuerpo. Entonces, actualmente estamos trabajando en cómo se mueven las cosas del intestino hasta el cerebro. Esa es una de las preguntas que todavía tenemos. ¿Cómo esto que estamos aceptando ocurre realmente? Entonces, no solo la depresión, sino que muchas otras cosas. ¿Y cuál es la demostración de eso? Bueno, todavía hay mucha ciencia que avanzar en ese capítulo, pero si yo examino la microbiota de una persona con depresión y una persona que no tiene depresión, son completamente distintos. Si yo examino la microbiota de una persona antes de estar deprimida y después, es distinta. Eso se llama estar disbiótico, ¿sí? Es decir, hay un cambio en la microbiota cuando cambiamos de estado. Ejemplo, el estrés es una de las cosas que más cambia la microbiota. El cambio de la dieta, por ejemplo, de una dieta tipo ancestral, como una dieta que se come en los países donde se comen cosas naturales. ¿No? Claro, sí. Que tú comes productos que no están procesados. Claro. Y luego te cambias a una dieta occidental ultra procesada, tú vas a matar una cantidad importante de tu biota. Es decir, está ocurriendo un exterminio de la dieta y así se llama. Y eso va a cambiar tu forma de ser en todo sentido, en el sentido de que cambia lo que somos, porque somos bacterias, pero también nuestra forma de ser en el sentido de la personalidad, cómo se ocupa. O sea, en todo sentido va a cambiar nuestra forma de ser. Exactamente, yo creo eso firmemente y lo veo en el laboratorio todo el tiempo. Oye, hablemos sobre el desierto de Atacama, porque otra de las charlas en las que voy a participar acá en Puerto Ideas tiene que ver con el desierto de Atacama. Sí. El desierto de Atacama está lleno de microorganismos muy rarísimos. ¿Cómo podríamos hacer la conexión con nuestro cuerpo y los microorganismos extremos que hay en el desierto de Atacama? ¿De qué vaya a hablar en una charla? De hecho, que cruza estos dos temas. Claro, mira, hoy por la tarde vamos a hablar con otra científica que trabaja en plantas y ahí va a ser una conversación que, como es futura, no sé realmente, prefiero la espontaneidad del momento, pero ambas tenemos experiencias descubriendo la vida en el desierto. Yo lo que estudio en el desierto es cómo las bacterias que allí viven pueden contribuir a la adaptabilidad de organismos que vienen de otras partes. Por ejemplo, el desierto está muy bien adaptado. El desierto tiene condiciones condiciones extremas de temperatura, de humedad, de sal, que son únicas del desierto y tú te preguntas cómo en estas condiciones hay vida. Bueno, ahí no solo hay mucha vida, sino que hay una vida
que funciona de manera espectacular. Por ejemplo, hay gusanos, bacterias que toleran arsénico en concentraciones que matarían a un ser humano, pero lejos. Entonces uno quiere saber cómo ocurre esta conversación de forma tal de que uno podría aprender de esa interacción para poder resistir condiciones que son hostiles para nosotros o para otros animales hoy en día. ¿Cuál es la idea de esto? Que el cambio climático está ocurriendo de manera muy rápida. Tú te puedes imaginar que el desierto ocurrió, lo que tenemos hoy ocurrió en eones, ¿cierto? En mucho tiempo. Por lo tanto, ahí ya hay un mecanismo de adaptación que está muy bien establecido. Pero lo que está ocurriendo ahora, por ejemplo, hasta la quinta región, que es donde yo vivo, es que hay lugares que se están empezando a parecer al desierto, pero muy rápidamente, de manera acelerada. Entonces, en términos de la sequedad, temperatura. Exacto, de la salinidad, de todas esas cosas. Entonces las plantas no están viviendo bien, los organismos del suelo, tú ves que los suelos están degradados. Entonces el desierto nos puede enseñar mucho acerca de cómo debe ser la interacción de la biota en esos suelos para que sea un ecosistema saludable. Entonces esa es un poco la idea en la cual nosotros estamos trabajando, porque tú necesitas que la biosfera se salve, que todos los organismos que viven ahí, que son microscópicos y que sustentan nuestra propia vida, estén bien. ¿Te das cuenta? O sea, nosotros tenemos una visión antropogénica que es la que nos ha llevado al desastre ecológico que tenemos hoy día. Entonces hay que tener una mirada también de todo aquello que no se ve, pero que está ahí. Oye, qué interesante porque hablas del desastre ecológico actual, la crisis climática actual, y cuando uno ve de repente la misión Artemis de la NASA, que van a la Luna con la misión de ojalá después poder colonizar Marte, yo pienso, chuta, esto también se puede dar como para desechemos la Tierra, ¿no? Como busquemos otros lugares para ir, ¿no? Y de repente yo pienso también, estamos buscando vida afuera, pero por todo lo que tú me contáis del desierto de Atacama y de nuestro interior, parece que también hay muchos misterios por descubrir de la vida acá mismo en la Tierra. Sí, yo soy soy del Team Tierra. Sí. Sí, yo creo que hay que cuidar. Es muy lindo lo que haya humanos que estén rompiendo las barreras de lo que uno piensa humanamente posible. Yo soy una... Sí, no todo el rato fanático. Sí, por supuesto. Ahora, la finalidad de aquello, sí, totalmente. Nosotros no... De hecho, nosotros conocemos... Este dato te lo quiero dar con mi propia curiosidad, y es que cuando analizamos qué bacterias hay y qué material vivo hay en el desierto, encontramos que pudimos identificar el 1% de lo que hay. Entonces, desde ya yo no sé el 99% de lo que yo misma fui a estudiar en detalle. ¿Por qué? Porque hay mucha vida que no se sabe qué cosa es. Entonces, está limitada por las bases de datos, por lo que sabemos antes. Entonces, en el desierto hay una cantidad de identidades que viven ahí, que ni siquiera las podemos homologar con nada, porque no se parecen a nada de lo que ya hayamos visto. Por lo tanto, tu idea de que tenemos que seguir aprendiendo de la tierra, del mar, de todos los ecosistemas, es vital, porque nosotros conocemos el 1%, igual suena ambicioso, conocemos muy poco de lo que existe. El 1% del desierto de Atacama, pero y de nuestro cuerpo, porque me quedé dando vuelta con una idea que tú dijiste al principio de la entrevista de como, bueno, así la gente debe saber que se hace una secuenciación del genoma humano, ¿no? Del ADN, que de hecho hace poquito ya se pudo hacer bien. ¿Podríamos hacer algo así con nuestra microbiota? Porque eso me quedé pensando en lo que dijiste al principio, que no tenemos todavía la personalización de la microbiota de cada uno, pero en un futuro, ¿qué nos separa de poder conocer en detalle la microbiota de cada ser humano? Eso técnicamente es plausible y se hizo un proyecto que se llamó el proyecto del microbioma humano, y el proyecto del microbioma humano es el que dice esto que yo te digo, que cada ser humano es distinto del punto de vista microbiológico. La huella dactilar. Claro. Ahora, esto tiene otra derivada que a mí me parece importante decir, y es que la gran mayoría de los estudios se han hecho en el hemisferio norte. O sea, la microbiota de nosotros, que somos del hemisferio sur, está largamente inexplorada. Por lo tanto, hay también una inequidad de la información biológica que existe disponible. ¿Ya? Nosotros, por ejemplo, un proyecto muy bonito podría ser entender la microbiota de los chilenos. Y sobre todo de las etnias, de las personas que se comportan de una manera, de la gente que, por ejemplo, a veces me pregunto, viendo las noticias, digo, ¿existirá el microbioma de la maldad? ¿Existirá el microbioma de la gente que medita y que se dedican a ayudar a otros? ¿Te das cuenta? Esas son cosas que son relevantes de entender. Sí. Y hay muchos proyectos y conversaciones entre personas como yo que nos encantaría poder llegar ahí. Ahora, para hacer bien un proyecto con humanos, tú tienes que tener una cohorte muy grande. Tú no puedes tomar randómicamente cualquiera, porque todo el mundo tiene una historia de vida distinta y eso ensucia los datos. Ahora, desde el punto de vista
prospectivo, de que tú puedes obtener una lista de los microbios que te habitan, Sí, pero claro. lo importante aquí es saber cómo conversan unos con otros, la ecología de tu microbiota, ¿sí? Un poco la química que ellos producen. Entonces, una de las cosas, por ejemplo, que ya sabemos que se han hecho en algunos estudios muy especiales que han contado con cortes grandes de personas, es, por ejemplo, qué bacterias faltan en la depresión mayor. ¿Sí? ¿Qué bacterias no están ahí? Y se sabe perfectamente cuál es el metabolito que esa bacteria produce. Cuático. Entonces, por ahí estamos entrando en terreno firme para poder hacer diagnóstico real. De que a ti te falta esto, te beneficiarías de consumir esta bacteria de alguna manera. Oye, muy fascinante, Andrea Calixto, microbióloga, neurocientífica, y me quedo con más dudas sobre lo que somos realmente después de esto, porque las bacterias son parte de nosotros y parece que hay todo un mundo por descubrir ahí. Si uno no es antropocéntrico o egocéntrico o lo que sea, no es difícil aceptar que podríamos ser bacterias también, digamos, o un contubernio, si al final... Es un golpe de humildad también Sí, a la especie humana. exactamente. Sí. En la diversidad también está la riqueza, y lo que sí sabemos es que mientras más diversa sea nuestra microbiota, mejor nos va. Entonces eso también es una lección importante que puede trascender la biología, digamos, entender que la diversidad es realmente importante, no es un discurso, es algo, digamos, constatable. Andrea Calixto, neurobióloga y neurocientífica, microbióloga y neurocientífica en All You Need Is Lab. Estábamos acá en Puerto de Ideas 2026, Antofagasta. Muchas gracias por estar acá, de verdad. Gracias a usted y felicitaciones por el programa y el nombre, que es precioso. Maravilloso. Bueno, hasta ahí llegó el recuerdo de este pasado que fue el Puerto de Ideas Antofagasta 2026. Lo revivimos y lo vamos a seguir reviviendo por las pantallas de TV USACH y por Radio USACH. Al igual que All You Need Is Lab, nos puedes encontrar de lunes a viernes, de 11 de la mañana al mediodía, completamente en vivo por TV USACH y por Radio USACH. Que estén muy bien. Chao, chao.